Escuchar el análisis que hace el presidente López Obrador ahí señalando las mentiras. Ahora sí les tocó. Ya les decía que los medios están ahorita que trinan, que quisieran fulminarlo, porque sus mentiras se están cayendo a pedazos. Esa es la verdad. Su mezquindad, la ruindad, lo nefasto que son al darnos noticias falsas. También las fake news de Borolas y todos los bots. Bueno, vamos a escuchar a López Obrador. Gracias, Eliseo. Pues ahí está. Como ven, este es el problema en los medios de información convencionales, con honrosas excepciones. Pero esto es lo que prevalece en todos los medios. Estamos viviendo en uno de los peores tiempos, los peores momentos del periodismo en México. Y yo tengo confianza, espero que haya una renovación para que se informe con objetividad, que haya equilibrios, que haya profesionalismo, que no se calumnie, que no haya mentiras, que se informe con la verdad y que se esté lo más distante que se pueda del poder político y económico y lo más cercano que se pueda al pueblo, porque a nosotros no nos afecta mucho, hasta nos da elementos, ¿no?, para mostrar el bajo nivel moral de nuestros adversarios. Aplica la frase de Juárez: el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Con esto. Pero ¿qué pasa con los ciudadanos? ¿Que no tienen derecho a una información veraz? ¿Y cómo algunos se tragan todos estos platos de mentira? Porque es lo que domina, es el pensamiento dominante. Afortunadamente hay una corriente nueva y la gente está cada vez más consciente, más despierta, y eso hay que seguirlo alentando. Y aunque se enojen los adversarios, por eso es esta columna, esta sección en la mañanera, porque es un buen tema. Antes, todo lo que salía en los medios prácticamente se aceptaba como cierto. Ahora no. Ahora ya la gente ha aprendido a leer el periódico, a escuchar la radio, a ver la televisión, a interactuar en las redes. Vamos
vamos hacia una sociedad mejor y es muy importante el manejo de la información, toda la manipulación de la información, lo que sucedió con el accidente lamentable, con la desgracia de la pérdida de vidas humanas con el metro. Fue tremendo el bombardeo. Y muchos terminaron de convencerse de que había que castigar al gobierno que represento, porque fue apabullante. Incluso hablaban por teléfono a las casas. Guerra sucia. Bueno, hasta el New York Times, porque esto no es un asunto solo de México, es una crisis mundial de los medios de información. El New York Times, ¿no? Gran reportaje. Ahora, desgraciadamente, lamentablemente, se derrumbó un edificio en Florida. Y también, lamentablemente, perdieron la vida. Muchos, y están desaparecidos. ¿Ha hecho, pregunto, el New York Times el mismo reportaje? Aquí se conoce de esa lamentable noticia. Hubo una nota en un noticiero y ya, listo, se pagó la cuota, pero se profundizó. No, pasó de noche. Entonces, ¿qué demuestra eso? Ese proceder. Por los intereses que defienden los medios de información, que no son los intereses del pueblo. También, repito, con honrosas excepciones, son los intereses de los grupos de intereses creados, de los potentados, de los que tenían secuestrado al gobierno. El gobierno era un comité al servicio de ellos y ahora están molestos. Y además, no solo es un asunto ideológico de que pensemos distinto, también es un asunto de intereses, un asunto económico. Se malacostumbraron a robar, a vivir a la sombra del poder público y se les hizo normal, y la verdad no consideran que sea injusto el que se piense en que nada más son ellos los únicos que pueden beneficiarse del presupuesto y a los pobres nada, porque los pobres están pobres porque no trabajan, porque son flojos, indolentes. O porque desde que el mundo es mundo, hay ricos y pobres, y hay quienes gozan de suerte y son afortunados, y otros no, y hay que entenderlo así.
y llegar también a entender que el que nace pobre, pues va a morir pobre. Esa es la ley de la vida. Ese es el pensamiento conservador, predominante, de tiempo atrás. Entonces, por eso la molestia, eso sí, la hipocresía por delante. El ir a la iglesia los domingos, confesar, comulgar, para dejar el marcador en cero, volver a pecar y regresar el domingo a dejar otra vez en cero el marcador. Y así, hacia adelante. Y decirse cristianos. ¿Y qué fue la vida y la obra de Jesús Cristo? ¿No fue la justicia? ¿No fue ayudar a los desposeídos, a los pobres, a los humildes? ¿No lo seguían y lo espiaban y lo crucificaron por eso? Entonces, ¿qué es la religión si no es humanismo? ¿Qué es? Entonces, ya, fuera máscaras, acepten públicamente, si no van a reflexionar en la intimidad y buscar cambiar, pues que se acepte que el Dios de los oligarcas y de los que piensan de la misma manera, pues es el dinero, es lo material. ¿Para qué se van a andar por las ramas? Porque es peor esa hipocresía. Entonces sí, es muy importante el ejercicio que estamos comenzando el día de hoy de ver quién es quién en las noticias, porque daña muchísimo. No se olviden, en la historia de México, lo que decía Lucas Alamán, asesor, ideólogo principal del conservadurismo en México, decía a mediados del siglo XIX, cuando fueron de nuevo a buscar a Santana, que estaba en el exilio, luego de la tragedia de que nos habían quitado más de la mitad del territorio, y él había sido el principal responsable. Y van los conservadores a buscarlo de nuevo. Y le escribe Lucas Alamán. Es una carta que un día vamos a poner aquí, porque en eso se equivocó el gran filósofo alemán, diciendo de que la historia no se repite, solo en su versión caricaturesca. Y no, sí se repite la historia. Y le dice Lucas Alamán, no se preocupe, venga, porque nosotros controlamos. En ese entonces se llamaba la opinión general
que ahora se le llama opinión pública. Y la controlamos porque somos los dueños de los principales periódicos de la capital y de las ciudades del país, de los estados del país. Y en efecto, pues, regresa Santana y aplausos. Y ya lo demás, pues fue el agravamiento de la tragedia. Pásame el 1853. Le plantea que 1853 le plantea, creo que estaba en Colombia, Santana. Acuérdense que en el 47 y en el 48 fue el gran zarpazo, que nos quitan más de la mitad del territorio. Y se va a Santana con toda su vergüenza y con todo el daño causado al exilio. Y luego deciden los conservadores irlo a buscar. Como 10 años después fueron a buscar a Maximiliano y a Carlota. Nada más que esta historia durante el periodo neoliberal se quiso borrar. Era el fin de la historia. ¿Para qué estás hablando de esto? Esto es anacrónico. Pensemos en el futuro. Pues el que no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Y la historia es la maestra de la vida. Bueno, fíjense, le dice Alamán, estos son los puntos esenciales de nuestra política que hemos debido exponer franca y lealmente, como que estamos muy lejos de pretender hacer misterio de nuestras opiniones. O sea, somos muy francos. Ojalá y así fueran los conservadores de ahora. Y para realizar estas ideas se puede contar las ideas conservadoras. Es el fuero a las clases dominantes. ¿Qué es lo que propone? Ese es el pensamiento conservador. Para realizar estas ideas se puede contar con la opinión general, lo que ahora se llama opinión pública, que está decidida en favor de ellas, de esas ideas conservadoras, y que dirigimos, la opinión general, por medio de los principales periódicos de la capital y de los estados, que todos son nuestros. Pues ahí está, miren, desde 1853, estos chayuteros no se hacen chaqueta mental queriendo que regrese la corrupción, donde nada más ellos deben de ser los ganones. Pues por ahí no se les olvide darnos el like, a la campanita, a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Gracias por su apoyo, nos vemos.